Este documental llega a ustedes por cortesía de la Asociación Don Julio, antiguos empleados del encanto. Esta es la historia de las tiendas El Encanto contada por antiguos empleados y apoyada por imágenes de la época que muestran no solo la categoría tan alta de dichas tiendas, sino además el gran desarrollo comercial de la Cuba republicana. Yo como cubano me siento orgulloso de hablar del encanto de La Habana. En El Encanto se podía adquirir cualquier producto de los Estados Unidos, de Francia, de Italia. Y para mí era un aliciente pasarme unas cuantas horas allí en El Encanto disfrutando de su ambiente. Nosotros nos sentíamos como una gran familia. Hollywood le encargó al Encanto que creara un perfume que se llamara The Black Rose o la Rosa Negra. Pues sí, esta muchacha que aparece en el folleto soy yo, hace unos cuantos años. El Encanto fue una tienda única. Van ustedes a penetrar en la tienda, no la más grande, sino la más linda del mundo. Van ustedes a disfrutar el ambiente, la mercancía más exquisita, más exclusiva de la tienda que no es la más grande del mundo, pero es la tienda más linda. Así era El Encanto. La tienda El Encanto fue establecida en 1888 en la esquina de la calle Galiano y San Rafael en la ciudad de La Habana, Cuba, por don José Solís, don Aquilino Entrialgo y don Bernardo Solís, bajo la firma comercial de Solís, Entrialgo y Compañía S.A. Esa pequeña tienda después se fue agrandando, se fue comprando las distintas parcelas o los distintos establecimientos que estaban alrededor, hasta que ocupó en El Encanto en el 1949 todo lo que era el frente de la calle Galiano, con San Rafael a un lado y San Miguel al otro, llegando casi a la calle Águila. Tenía casi una manzana en total. Pero El Encanto no era solo La Habana. En el 1936 ya existía la sucursal de Camagüey. En el 1948 se inauguró la tienda de Santiago de Cuba. Después hubieron sucursales también en Holguín, en Santa Clara, en Cienfuegos y en Varadero. En 1958 ya habían agencias del Encanto en Guantánamo, Bayamo, Manzanillo, Victoria de las Tunas, Puerto Padre, Ciego de Ávila, Santi Espíritus, Sagua la Grande, Caibarién, Matanzas y Güines. Posteriormente, El Encanto de La Habana fue reestructurado. En el 1948 se empezó la reestructuración de la tienda El Encanto. O sea, se cambió todo el interior y el exterior de la tienda sin cerrar un solo día para el cliente. Entonces, lo que se hizo también fue que todo el mobiliario de todos los departamentos se hicieron nuevos, o sea, se hicieron para no solo el que el cliente pueda ver la mercancía, sino que le fuera fácil el poder adquirirla. Al empezar a reedificarse los edificios existentes en 1949, se introdujo un nuevo concepto en el mobiliario, que era que la parte inferior de los mostradores eran de madera y la superior de cristal, para así realzar la exposición de la mercancía. En 1949 fue La Habana. Entonces se instaló aire acondicionado, lo cual no existía antes, y una cosa muy particular que le agradaba mucho a los clientes era que teníamos perfume, o sea, se ponía en el aire acondicionado perfume y se cambiaban periódicamente. El Encanto de La Habana era una gran tienda por departamentos. El Encanto tenía 5 pisos para el público. En la planta baja era donde más departamentos distintos había. Estaba el departamento de caballeros, joyería, estaba también la perfumería, cosméticos, estaban los libros, peletería de hombres, fotografía. O sea, la mayoría de los departamentos se radicaban en la planta baja. En el segundo piso
estaba uno de los departamentos más lindos jamás existentes, que era el departamento de regalos. Estaba el departamento donde yo trabajaba, que era el sastrería, sombrero y el salón inglés. El Encanto presenta su nueva sección de sastrería, Century, el traje indispensable según la mejor tradición de la elegancia cubana, en drill 100 de puro lino. Y las telas estaban separadas como telas blancas y telas de colores. También teníamos en el tercer piso, casi todo era de señora. Estaba el teenage para jovencitas, estaba el salón francés, el gran salón de mujeres, ropa interior, etc. En el cuarto piso estaba el Club 21 para jovencitos, estaba el departamento de juguetes, uno de los más populares, y claro, la peletería de niños. Y entonces en el quinto piso, donde estaban mayormente las oficinas, estaba el departamento de colchones, de cosas de casa, inclusive después cuando vinieron los televisores, estaban los televisores Cape Hart. En esta Navidad de 1955, regale lo más moderno, un televisor Cape Hart, ahora al alcance de todos los presupuestos. Es una distinción poseer un Cape Hart. Bueno, tan pronto empezó la televisión en Cuba, ya el Encanto tenía televisores. También teníamos el departamento de discos en el segundo piso, donde estaba, era un departamento completo de discos. Había todo tipo de música, tanto popular como clásica. Tenían radios y tocadiscos. Pero había también un departamento que era en el quinto piso, donde estaba el departamento de cocina, donde tenían las mezcladoras Sonbin, todos los tipos de electrodomésticos pequeños de cocina que se podían comprar en los Estados Unidos, lo tenía allí en el Encanto. Levante estas copas cuando brinde por el próximo 1955. Casino, juego de copas para 6 personas, de legítimo cristal Baccarat tallado a mano. Bueno, en el segundo piso, donde estaba el departamento de regalos, había todo tipo de cubiertos finos, cubiertos de plata, vajillas de plata. También habían copas y regalos de cristal de Murano, o sea, las distintas exquisiteces de adorno de casa la tenían en el segundo piso. El departamento de propaganda de las tiendas El Encanto organizaba campañas publicitarias en las cuales eran usados diferentes lemas. Uno de los eslogans que el departamento de propaganda sacó fue que prestigie su regalo con la etiqueta distinguida del Encanto. Ese fue uno de los eslogans que más perduró, además de los otros como ya es verano en el Encanto, ya es invierno en el Encanto, y otros tantos que siempre era innovado continuamente por ese departamento. Las tiendas del Encanto eran distinguidas por un precioso logo. El logo del Encanto era la dama y el caballero antiguo. Eso siempre fue desde que se instituyó el Encanto. Entonces las etiquetas o los sellitos que se le ponían a los regalos, o sea, cuando se envolvían de regalos, eran a veces plateados y a veces eran dorados. Ahora, cuando se hacían los anuncios, casi siempre lo que era el nombre del Encanto era más bien puesto sobre un cuadrado o un rectángulo negro para que resaltara más el nombre del Encanto. El Encanto también era reconocido por sus hermosas vidrieras. Era un desfile a ver las vidrieras, eso era una cosa ya religiosa, de salir todos los fines de semana a ver las vidrieras del Encanto, porque semanalmente se cambiaban. Nosotros teníamos un departamento que era exclusivamente para las vidrieras, ¿no? Hay un edificio aparte del Encanto, donde se trabajaba continuamente en hacer las vidrieras para poder cambiarlas todos los viernes. Julio, el mes del Encanto. Aproveche las rebajas durante la gran venta de liquidación de Don Julio. No se la pierda. La decoración interior de estas tiendas llamaba mucho la atención de los clientes. Y la tienda por dentro era, una cosa exclusiva, sinceramente exclusiva, porque teníamos cosas de distintos países, lo mismo de Francia que de Italia,
teníamos muchas exclusividades y entonces pues todo el mundo iba, pues nada, a ver qué era lo nuevo que había. Se pasaban momentos muy alegres, se satisfacía mucho el espíritu con solamente ir al Encanto a pasar un par de horas. Era maravillosamente bien porque veía además las muchachas tan bien vestidas, tan bien maquilladas, tan atractivas que todas le parecían bonitas a uno. Esta muchacha que aparece en el folleto soy yo, hace unos cuantos años. El Encanto tiene espléndidos juguetes para niños y niñas de todas las edades, muñecas italianas de fina pasta con ojos movibles y pelo natural, trenes eléctricos American Flyer, Cadillac con pedales de sólido acero con luz y fotuto. En el departamento de juguetes era una maravilla ver esos venaditos colgando del techo y toda esa serie de especialidades que se hacían en todos y cada uno de los departamentos. Cada departamento tenía su propio personalidad. Olympic, un zapato joven para el pie joven, hecho en suave piel de becerro, carmelita o negra, con gamuza blanca, un zapato de singular elegancia. Exclusivos zapatos Naturalizer, entallan bellamente sus pies, elegantes y cómodos, en piel, gamuza o charol. La empresa tenía oficinas establecidas en New York y París, y también agentes de compras en Londres y Nápoles, para así poder tener los materiales y artículos de calidad producidos en todo el mundo. Pero la oficina de Nueva York precisamente también se dedicaba a hacer propaganda del Encanto al turismo americano. Nosotros tenemos inclusive copias de anuncios que salieron en la revista Vogue desde el año 1930 y 1935. Entonces aquí en Miami se puso una valla anunciando el Encanto en la calle 36 del Northwest y la avenida 32. El Encanto ofrecía mercancía de diferentes partes del mundo, incluyendo a la de Estados Unidos. Bueno, en la mercancía, como dijimos antes, había mercancía del mundo entero, pero claro, la cercanía de los Estados Unidos hacia Cuba, además del gran turismo que existía, hacía indispensable de que muchos de los letreros y muchas de la propaganda fueran en inglés. Entonces teníamos, precisamente en el quinto piso, se daban clases de inglés a todo el empleado que quisiera ir. Era más bien voluntario, aunque veía con agrado a la empresa de que uno pudiera hablar el idioma. El Encanto era visitado por figuras y personalidades del mundo artístico nacional e internacional. Lo visitaban muchos artistas de Hollywood y muchas personalidades porque tenían solamente la opción de muchos productos de comprarlos solamente en París o en La Habana, no inclusive en los Estados Unidos. Y hay una anécdota sobre, muy simpática sobre lo de los artistas de Hollywood. Entró una muy buena clienta allí en el Encanto, en el departamento caballero, y se dirige a un joven que estaba allí, igual que todos los empleados, vestido de traje, cuello y corbata, y le pregunta sobre un artículo y el individuo, en muy mal español, le dice que lo sentía mucho, que él no hablaba español. Y la señora, casi indignada, se dirige al jefe del departamento y le dice: ¿cómo es que ustedes tienen a un vendedor que no habla español? Le dice: bueno, señores, que ese señor no es un vendedor, ese es el artista de Hollywood, Tyrone Power, que está ahí con su amigo César Romero comprando corbatas italianas. Además, las tiendas tenían sus propios talleres donde se confeccionaban la mayoría de la ropa de vestir y de casa. Entonces teníamos en la parte contigua al edificio de tiendas estaban los talleres. En esos talleres, que parte de los talleres, porque habían otros en Ayesterán, se confeccionaban y se arreglaban la mercancía que luego se vendía, porque la mayoría de la ropa que se vendía en el Encanto era hecha allí. El Encanto tenía inclusive hasta fábrica, tenía una fábrica de perfumes propia. En el día de San Valentín, qué mejor regalo que una caja de finas medias de mujer. El Encanto tiene siempre, a precios justos, las medias de más fina y prestigiosa elegancia. O quizás una exquisita colonia para hombre, cordón verde de Coty.
Y así también teníamos, por ejemplo, en la cuestión de los perfumes, que teníamos exclusividad, claro, en los perfumes de Christian Dior, pero al mismo tiempo teníamos a Jean-Michel Montiel y una infinidad de perfumes que eran exclusivos del Encanto. Porque teníamos nuestra propia fábrica de perfumes en el barrio de Ayestarán, que proporcionaba también una colonia que fue muy famosa en Cuba, que era la colonia del Encanto, que lo mismo lo usaban hombres que mujeres, y que fue tan famosa que luego, inclusive después que desapareció el Encanto, se produjo en Puerto Rico. El Encanto era mundialmente conocido como el centro de la moda en este hemisferio, siendo visitada por personalidades del comercio, la farándula, la política y la moda. El rey de Bélgica, Maurice Chevalier, Mary Martin, Lana Turner, Ava Gardner, Errol Flynn, Tyrone Power, William Holden, Pedro Vargas, Miroslava, María Félix y muchísimos más. Hay un hecho que pasó en los años 50, que era que después de la Segunda Guerra Mundial no existía moda tanto en los Estados Unidos como en Europa, pero sí la moda persistía en el Caribe, especialmente en Cuba. Entonces esa moda fue reafirmada precisamente en la visita de Christian Dior en el 1956 a la tienda El Encanto en Habana, donde le dio la exclusiva de sus creaciones. Entonces se creó, por ejemplo, el salón francés para damas. Teníamos a señor Manet. El salón francés era más bien para la señora y para las hijas de la señora, que cuando se presentaban en sociedad, y entonces yo le hacía el vestido para la presentación de sociedad, y cuando se casaban las muchachas jovencitas, le hacía el vestido de novia, porque le hacía el vestido de novia personal, un diseño original para cada una. Ese diseño no se repetía a más nadie, se hacía especialmente para esa cliente. Yo iba, le veía la figura, le veía la estatura, le diseñaba el vestido, después solo le hacía varios diseños, ellas aprobaban el que le gustaba. Es como made to order, hecho a la medida. De la clásica guayabera cubana ha hecho el Encanto una creación singularmente original por sus líneas, su holgura, su corrección deportiva y su esmerada confección. Creamos también el salón inglés para caballeros. El sombrero no es siempre necesario, pero es en muchas ocasiones indispensable. Adquiera en el Encanto los sombreros de Panamá tejidos a mano Fulcan, un complemento elegante para el verano de Cuba. La Habana era una ciudad elegante, pero cuando uno se vestía en el Encanto, tenía la sensación interior de que uno era el conde de Artois, por ejemplo, Algernon, todos aquellos cronistas de moda que iban a inspirarse en el salón de caballeros del Encanto. Teníamos a Antonio, que era el teenager, porque eso fue otra cosa. Se creó un departamento para jovencitas en el tercer piso junto al de las damas. Mi primer diseño profesional para el Encanto lo hice unos días antes de cumplir los 20 años. Entonces me asignaron a la gente joven, a la gente más o menos de mi edad. Yo no hacía a las señoras. Se creó un departamento que se llamó el Teenage, que en aquel momento la gente joven tenía también mucha importancia porque estaban las graduaciones de Cuba, que eran muy importantes, como son los prom de aquí y toda esa cosa. Estaban las debutantes, no se llamaban quinceañeras, le decíamos debutantes, y se hacían grandes fiestas. Yo me acuerdo que una de las primeras fiestas de debutantes que yo hice fue la de Susi Priu. El teenager era de jovencitas, de muchachas jóvenes. Teníamos varios departamentos de vestido. Había, por supuesto, otro piso de niños y todo, pero ese era de muchachas jóvenes. Y una gran influencia de la moda europea. Mi influencia siempre fue la moda europea, y hasta tuve la suerte de conocer y exhibir con él, que hicimos una exhibición a Alberto Suárez, que hacía la línea Manet, a Christian Dior. Yo me hice famoso por diseñar a la mujer cubana,
y los anuncios serían maneta y señas para la mujer cubana. Había naturalmente en el Salón Francés que se hacían los vestidos de los diseñadores como de Balenciaga, de Chanel, y después de la guerra Christian Dior, que tuvimos un negocio con Christian Dior, o sea, la exclusiva de Christian Dior, y estaba, pero en el Salón Francés yo le hacía los diseños, los vestidos a las personas que querían algo especial. Y lo mismo con los jovencitos que teníamos lo que le llamamos el Club 21 en el cuarto piso, donde también podrían adquirir ropa de sus tallas, que era completamente diferente al departamento de niños. La moda surgida durante los años 50 ha sido de tanta elegancia que actualmente los diseñadores de fama mundial, Carolina Herrera y Oscar de la Renta, la han revivido en sus últimas creaciones. El encanto no era solamente la exquisita parte visual de las tiendas, era también la organización de la empresa que instituyó un sistema llamado Control. Ahora, lo que era la organización interna del encanto era la que la hacía precisamente única, no solamente en Cuba, sino en el hemisferio occidental. Por ejemplo, había un sistema que se llamaba Control, que era que cuando se vendía cualquier prenda de vestir o cualquier artículo, se quitaba la mitad de la etiqueta y se enviaba a ese departamento. Entonces, ese departamento lo que hacía posible era que la mercancía que se vendía volvía otra vez hacia el mostrador en menos de 30 minutos. Además, se podía ver, como por ejemplo, yo que estaba con los sombreros, yo quería saber cuántos sombreros borsalinos italianos de 7 1/4 color gris se vendían en el año, nada más que tenía que coger el teléfono, llamar a Control y me lo decía. Eso es lo que hoy es el sistema del Data Processing. Exactamente lo mismo, pero manualmente. El encanto contaba con un sistema de crédito para sus clientes. Bueno, precisamente el encanto, la mayoría de sus ventas, aunque eran el contado, tenían lo que se llamaba, lo que llamamos hoy aquí tarjeta de crédito. Los clientes, la mayoría de los clientes tenían tarjeta de crédito, lo mismo que nosotros los empleados. Y no solo eso, estaba instituido también lo que eran cheques de regalo o certificados de regalo desde los años finales del 40. Ya eso existía en la tienda. Las tiendas El Encanto daban muchos beneficios a sus empleados. Teníamos una cosa que llamamos dividendo, que era lo que es aquí en los Estados Unidos el profit sharing. Además, claro está, un mes de aguinaldo durante las Navidades. Sí, había un médico para los empleados que se llamaba el doctor Pérez Estable y Maya, que era la enfermera. La relación de la gerencia y los empleados era ejemplar. Pero no era eso solamente el sueldo o lo que era la remuneración al empleado, era en la manera en que nos trataba, en la manera en que esos gerentes se conducían continuamente con nosotros. Las relaciones eran muy respetuosas, ahí no había nada de porque eran una más bonita o una de eso, no, nos trataban todos iguales. Resolvían inclusive muchas veces problemas personales o económicos de los empleados. Yo trabajaba en los ascensores y tuve la suerte, de encontrarme que nos daban los uniformes, nos daban el maquillaje, nos peinaban y sobre todo tener una sonrisa en los labios siempre. Nos enseñaban a conducirnos, como nos enseñaban a vestirnos, como nos enseñaban a ser más útiles a la empresa y tener la satisfacción nuestra de ser útiles a ellos. Absolutamente todo. Yo no he hablado nunca con un empleado del Encanto de La Habana que no sea un individuo satisfecho de su paso por el Encanto de La Habana. Para mí empezó mi vida ahí, porque aprendí a trabajar con disciplina, porque había que tener disciplina para trabajar en el Encanto. Aprendí lo que era era trabajar con compañeros, con amigos, porque éramos una familia, todo. Bueno, yo creo que era un privilegio haber trabajado en el Encanto. Era un ambiente tan agradable, tan fino, que tú te sentías como si estuvieras en otro lugar, vaya fuera de lo corriente. Tanto fue así que para mí, a despedirme del Encanto fue mucho más duro
que despedirme de mi casa. A mi casa sabía que iba a sacar a mis padres como lo saqué 9 meses después de yo venir para acá, pero el Encanto tenía la impresión de que nunca más lo iba. Y ahí también encontré a que es mi esposo por 50 años. Entonces me consideré una suerte haber trabajado en el Encanto. La gerencia del Encanto tenía un salón o un club que se llamaba Club Seik en Prado 262 en La Habana. Ese club era un club más bien social, de sport, y también ayudaba a los empleados en cualquier problema, comprende, que tuviera personal. La gerencia del Encanto nos proporcionaba todos los años una excursión. Entonces nosotros nos escogían, vaya el Mulgova o el Jersey, el Central Jersey o Tropical. Entonces íbamos y lo pasábamos muy bien. Entonces siempre en combinación con la gerencia y los empleados, teniendo un trato, vaya, como de familia. En ese club teníamos juegos de billar, de canasta, de dominó, se hacían campeonatos, y además de eso teníamos equipos de balompié, equipos de béisbol, de softball, de squash, que competían contra otras entidades y otros clubes. Siempre en ese club no solamente iban los empleados, también iban los jefes y gerentes, que precisamente lo que hacíamos era tener esa manera de relacionarnos en que nos sentíamos como parte de esa gran familia. Entonces, cuando vinimos aquí al exilio, se fundó precisamente en el 1980 con nuestro gran amigo Julio de la Campa, a Jacinto González, que todavía es el presidente, y a Luis Arroja, que en paz descanse, fundaron la Asociación de Antiguos Empleados del Encanto. Esa asociación todavía existe, nos reunimos todos los cuartos domingos del mes de octubre en un almuerzo. En esta asociación que tenemos de los antiguos empleados, uno se siente y recuerda tanto lo que uno vivió de aquella época, que es una maravilla. Es como uno se siente allí, como si estuviera de verdad en el Encanto de La Habana. Admirable. La asociación de empleados, de antiguos empleados del Encanto, que existe en el exilio, es admirable. La palabra que le cuaja, la palabra que le cuadra, la palabra que le corresponde es admirable. Y es admirable por el hecho de que por muchos años que han pasado, ellos no se olvidan, al contrario, le acrecienta en el corazón y en el pecho el amor por aquella entidad comercial donde ellos desenvolvieron sus vidas jóvenes. La tienda habanera fue destruida el 13 de abril de 1961. Después de más de 40 años de la abrupta desaparición de las tiendas, esa gran camaradería y cariño hacia la empresa, sus dirigentes y sus trabajadores aún están vivos en la sociedad cubana en el exilio y en la asociación Don Julio, antiguos empleados del Encanto. El querido antiguo empleado Rosendo Rosell ha llamado a la asociación la más sentimental y romántica del exilio.